Bueno, mi nombre es Manuel Luna, soy politólogo de la Universidad de La Sabana, consultor en asuntos públicos y actualmente estoy haciendo una maestría en políticas públicas en la Universidad de los Andes. Bueno, muchas gracias, Manuel. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué tan enterado te encuentras de la situación política actual que se vive en Perú? Bueno, le he hecho seguimiento al proceso político en Perú, donde el próximo 6 de junio se va a hacer el balotaje o segunda vuelta de la elección presidencial 2021, en un contexto de extrema polarización política que no es ajeno a la polarización que justamente vive el resto de América Latina y que se ha evidenciado en otros procesos electorales como el de Ecuador y seguramente lo veremos en el de Colombia el otro año. ¿Cuál es la lectura que yo hago? Creo que para poder entender esta segunda vuelta en el que todo el mundo habla de extremos, ¿no? De la extrema derecha encabezada por Keiko Fujimori y la extrema izquierda por Pedro Castilla, pues hay que desmenuzar un poco los síntomas de la crisis política que vive el país. Número uno, sin duda alguna, es la crisis de la representación. Hay una crisis de la representación en la medida en que la gente no confía en los partidos políticos. Esto no es algo nuevo. Los partidos políticos en América Latina han perdido su función de ser los catalizadores de las demandas populares y de la democracia. Y mejor prueba de que el Congreso del Perú en las elecciones que antecedieron a estas presidenciales quedó bastante fragmentado. Es un Congreso unicameral, 130 congresistas distribuidos en 11 partidos donde ninguno va a tener mayorías para secundar a quien sea el presidente o para hacer que la gobernabilidad del presidente sea fácil y pueda sacar adelante las reformas o los programas que quiera llevar adelante. Entonces, síntoma número uno, crisis de la representación. Síntoma número dos, se rompió lo que conocemos en ciencia política como tolerancia mutua, y es ese requisito para que en una democracia los distintos actores del juego político respeten al otro y crean que el otro es un interlocutor válido para la democracia. ¿Qué pruebas tenemos? La prensa está totalmente desprestigiada en Perú. El diario El Comercio, que es el de mayor circulación, ha sido objeto de una cantidad de ataques innumerables por parte de partidarios de Pedro Castillo. Y varias personas de la campaña de Keiko Fujimori se han empecinado en atacar a aquellos opinadores que respaldan o que de alguna manera muestran las bondades de la candidatura de Pedro Castillo. Estos dos candidatos, además, son candidatos, digamos, Keiko Fujimori tiene una carrera política en el Congreso, pero como tal sus figuras son bastante outsiders. Recordemos que Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, presidente entre el 90 y el 2000 de Perú, que además cometió una cantidad de atrocidades en materia de derechos humanos. Y Keiko ha dicho que incluso está dispuesta a indultarlo, algo que no es popular en política y los outsiders normalmente no dicen opiniones políticas populares. Y Pedro Castillo es otro outsider en la medida en que viene del mayor sindicato de profesores del Perú. Luego tampoco es una persona que ha hecho carrera en la política, ha tenido un par de liderazgos en procesos de movilización social, pero no viene de la entraña de los partidos políticos, sino viene de un sindicato de profesores. Entonces, primer síntoma, crisis de la representación. Segundo síntoma, no hay tolerancia mutua o no hay tolerancia política, por así decirlo, entre la gente que está en el Perú o mejor dicho, entre las campañas de los candidatos. Yo creería que un tercer síntoma en general es la desconfianza en la política. Estas elecciones estuvieron marcadas por una participación quizá menor en un país que históricamente tiene una gran participación en política y 18 candidatos presidenciales, lo cual es una cifra enorme y además 18 candidatos que tienen unas votaciones muy distribuidas. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, entre los candidatos más votados, Pedro Castillo se lleva cerca de 2.700.000 votos y Keiko Fujimori casi 2, pero debajo tenemos dos candidatos con 1.600.000, un candidato con 1.100.000. Entonces, en general, las votaciones quedaron muy distribuidas. Estos dos llegan a la segunda vuelta porque son los más votados, pero al final la forma en la que se distribuyan los votos de los otros candidatos es la que va a marcar quién va a ser el próximo presidente del Perú. Y eso no está fácil. Uno diría que, por ejemplo, Verónica Mendoza, que es una candidata de izquierda, todos sus votos irían con Pedro Castillo, pero esto no puede ser no es necesariamente cierto, porque lo que vemos es que hay crisis de representación, entonces no es tan fácil como que un candidato dice todos los votos de mi partido se van con Pedro Castilla porque soy de izquierda, sino que el voto está un poco más independiente, más libre, en la medida en que de nuevo hay una crisis de la confianza en la política. Hay muchas encuestas que lo demuestran en el Perú y creo que es algo que pasa mucho en América Latina. Y es que vivimos una ola de democratización, en el caso de Perú fue un poco diferente porque en los 90 cae en toda esta idea del fujimorismo y el autoritarismo.
Y entonces cuando la gente ve que tiene democracia, pues democracia implica poder movilizarse, poder hacer exigencias, poder pedir a sus representados que cumplan con los programas y las reformas que ellos han prometido. Y estando en un contexto de COVID-19, donde hay una crisis enorme en términos económicos, donde mucha gente pasa a la pobreza o a la pobreza extrema, que estos gobernantes no logren catalizar las demandas ciudadanas, pues implica que se rompa la confianza que hay. Y por eso candidatos como Pedro Castillo, que viene del movimiento social y no de un partido político, empiezan a alzarse y a ganar bastante adeptos, porque están fuera del juego político. En un país donde, entre otras cosas, ha habido un cambio de mando, cambio de presidente. Tuvieron 3 presidentes, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, luego Vizcarra, luego Merino y luego Sagasti. Y entonces están en ese cambio de poder permanente que se alimenta además por una desconfianza enorme. Perú ha vivido un proceso político bastante volátil. Es decir, hemos visto, como les había dicho, un cambio de presidentes que tiene mucho que ver con una particularidad que desde la ciencia política a nosotros nos produce mucha curiosidad del Perú, y es que es probablemente el sistema político de América Latina que más se acerca a lo que se puede considerar un parlamentarismo. Es decir, lo más cercano a un Congreso poderoso, robusto, con capacidad de censurar, de hacerle un control político sólido al Ejecutivo o al gobierno. Entonces, la Constitución de Perú establece una cantidad de mecanismos que hacen que ese Congreso sea fuerte. Uno de ellos es, por ejemplo, que el presidente tiene que casi que refrendar su gabinete con el Congreso. El Congreso le tiene que dar vía libre para que nombre los ministros que lo van a acompañar en su periodo presidencial. Tienen esa figura muy tipo impeachment, ¿no? De nombrar, decir que el presidente está incapacitado moralmente para gobernar por muchas cosas, ¿no? Por cosas que van desde actos de corrupción hasta otros temas o escándalos que podrían dar para pensar que el presidente debe salir del cargo. Y eso es lo que ha pasado, eso fue lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski y el escándalo de Odebrecht, y luego con Vizcarra, que era su vicepresidente, asumió el poder y nunca tuvo las mayorías. Luego pasó con Merino, que también era el presidente del Congreso, asume el cargo, y así van rotándolos, porque el Congreso tiene una posibilidad de influir en ese cargo del presidente enorme. Si llevamos un poquito más atrás, pues Perú vive una época de autoritarismo puro y duro entre el 90 y el 2000, con el ascenso de Alberto Fujimori. Y podríamos hacer un poco la analogía con el caso colombiano de lo que ha sido el uribismo, esa fuerza política que ha mandado la parada en los últimos 20 años. Allá pasa algo muy parecido. Perú estaba azotado enormemente por una guerrilla conocida como el Sendero Luminoso, que operaba sobre todo en las regiones más pobres del país, y llega Alberto Fujimori y de alguna manera pone el discurso de la seguridad y del orden en el país para enfrentar esa guerrilla. Entonces tenemos una línea de izquierda muy estigmatizada por lo que fue el papel del Sendero Luminoso, porque el Sendero Luminoso era maoísta, del comunismo chino, tenía esa idea. Entonces la izquierda está muy estigmatizada en ese país, y un primer campanazo de que esa estigmatización está llegando a su fin es que Pedro Castillo, que se autodefine como candidato de izquierda, esté en segunda vuelta. Y la derecha viene por toda la vena fujimorista, ¿no? De lo que fue ese autoritarismo que acaba en el 2000, y su hija Keiko Fujimori ha tratado de abanderarse en los últimos años como congresista y como candidata presidencial. Esta no es la primera vez en que Keiko es candidata, lleva 3 elecciones, y en la elección pasada Keiko ganó con la bicoca de más o menos poco más de 6 millones de votos, versus Pedro Pablo Kuczynski, que sacó la mitad, 3.200, pero cuando fue la segunda vuelta, Keiko pasó a tener 8.5 y Kuczynski 8.6. Muy parecido a lo que pasa en Francia con el Frente Nacional y con Le Pen, que todo el mundo se voltea para que no gane la candidata de extrema derecha. Aquí mucha gente también se volteó, y esa ha sido la gran piedra en el zapato de Keiko Fujimori. Entonces tenemos un candidato que representa a la izquierda, una izquierda que ha estado muy estigmatizada en el Perú por cuenta de el Sendero Luminoso, pero que ha ido ganando fuerza. Ollanta Humala fue un presidente de izquierda, si se quiere, un poco. Y Keiko Fujimori, que es de la vena fujimorista del autoritarismo de los 90 y de la derecha que sigue ahí en el poder. Algo muy paradójico ocurre con los dos candidatos, es que tienen un discurso muy conservador en términos de asuntos morales como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homoparental, etc.
y es que los dos candidatos están en contra de ese tipo de cosas. Keiko Fujimori muestra un poco más de laxitud en esos aspectos. En términos económicos, sin duda alguna, el candidato de izquierda es mucho más conservador, mucho más proteccionista, aboga por estatizar un poco más. Keiko Fujimori está más abierta a la libre empresa, al libre mercado, pero todo puede ser, al final todo podría cambiar porque pues son candidatos outsider y no estamos necesariamente en capacidad de asegurar que van a cumplir con esos programas de gobierno. ¿Qué otro antecedente vemos en el Perú? Una cantidad de presidentes presos, por allá uno suicidado que es Alan García por todos los escándalos de corrupción. Es un país en el que, aunque el Congreso ha hecho control político para destituir en los últimos presidentes, se les han colado escándalos de corrupción enormes que tienen a la mayoría de expresidentes vivos en la cárcel y a Alan García que se suicidó para no rendirle cuentas a la justicia. Keiko Fujimori ha tenido 2 veces prisión preventiva, eso también le puede jugar en contra de cara a la segunda vuelta, aunque en la segunda vuelta lo que hemos visto en encuestas, el ganador sería Pedro Castillo. Y de nuevo, este es probablemente el régimen político más similar a lo que podríamos llamar un parlamentarismo o al menos un semiparlamentarismo, porque es un Congreso duro, robusto, es solo una Cámara, no es como Colombia que tenemos que de alguna manera la Cámara y el Senado se hacen contrapeso y se refrendan los procesos. No, aquí solo una Cámara, 130 congresistas, va a estar muy fragmentado, esto va a poner en riesgo la gobernabilidad del próximo presidente. América Latina, pensemos que de todos modos estamos todavía tratando de superar la crisis del COVID-19 e internamente todos los países tenemos problemas de enorme calado. Entonces, por ejemplo, Colombia está viviendo las jornadas de manifestaciones más grandes que ha tenido en su historia. Entonces yo creo que poco les llegaría a importar lo que pase en Perú. Lógicamente, tener aliados es importante y el presidente Iván Duque, que está mucho más alineado con la agenda derecha en la región, preferiría que ganara Keiko, pero yo no le veo por el contexto en el que estamos. En otro escenario, como por ejemplo hace 10 años, o un poquito menos, hace 8 años, yo creo que habría sido mucho más, tendría mucho más impacto el resultado de Perú a nivel de región. Muchísimas gracias. A ustedes gracias por el espacio y quedo atento a cualquier otra pregunta adicional que pueda surgir.